Hola, bienvenidos de vuelta, soy Julio, aquí estamos hablando de trading e inversiones. Como siempre, hoy vamos a revisar qué está pasando con Bitcoin y la bolsa y cuáles son los peligros que están aumentando cada vez más en estos últimos meses del año. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo por acá. Lo que ha estado sucediendo últimamente es que tenemos una tendencia bajista en la bolsa. Si llegamos a un soporte importante, porque es el soporte que fue marcado desde el fondo en octubre del año pasado, lo volvimos a tocar luego en marzo de este año y ahora estamos acá por tercera vez. Pero claramente tenemos máximos menores, mínimos menores en toda esta etapa. No fue una caída inmediata. Por temporada, por lo que significa los ciclos de la bolsa, usualmente el año antes de elecciones, cuando tenemos también varias situaciones similares con una inversión de los rendimientos del tesoro en donde estamos invertidos. Esto significa que los bonos de 2 a 10 años están por debajo de la línea cero. Cada vez que pasa esto, unos meses después tenemos una recesión. ¿Han existido excepciones? Sí, pero es una. De hecho, tendría que ser venir a ver en 1998 que estuvimos invertidos y no tuvimos la recesión, pero después sí tuvimos la inversión de nuevo y la recesión llegó. Por lo que podríamos considerar que este indicador la mayoría de las veces tiene razón y casi que un 98% de las veces. Cuando la recesión llega es usualmente que la inversión termina. De hecho, estamos de nuevo en la línea cero, meses después recesión. Línea cero por debajo se recupera meses después. Ahora, lo interesante es que ya estamos cambiando la tendencia. Ya parece haber generado un doble piso en esta etapa y está recuperándose y de hecho hizo un máximo mayor al anterior. Por lo que significa que si superamos la línea cero, podríamos considerar que estamos ya adentro de una recesión o faltan pocos meses para tener una recesión. Aquí habíamos mencionado desde hace meses que considero que la recesión puede estarse dando finales de este año, ya estamos en el último trimestre, o inicios del siguiente, más probablemente. Puede ser cualquier momento del otro año, pero por la velocidad que llevamos y cuando ya estemos por encima de la línea cero, claramente ya las probabilidades de una recesión son muchísimo mayores. Históricamente, en una recesión vamos a ver una caída en la bolsa y en los mercados en general. Algunos activos sí se van a levantar durante eso, probablemente commodities, oro. Ya estamos viendo petróleo levantarse también. Oro sí ha estado retrocediendo. Si vemos lo que pasó con el oro en la última recesión, el oro ve una caída durante la recesión, pero se levanta después de eso. O sea, acá la última fue en el 2008. Claro que podríamos hablar de la del 2020, pero fue muy corta para tal vez considerarla como la regla. En este caso sí tuvimos una caída durante la recesión, pero el oro se ve beneficiado después de que se anuncia la recesión. Incluso durante, simplemente es creando los fondos para después recuperarse. La bolsa sí puede continuar cayendo en esos casos. Ya lo hemos visto en las recesiones pasadas y lo más interesante es el año en el que estamos actualmente, que es el año antes de elecciones, el año antes del Bitcoin halving en el caso de cripto, el año en donde tenemos una inversión que anuncia una recesión, ya sea aquí por pandemia, que fue claramente una excepción la pandemia, pero de igual manera fue una recesión si tuvimos máximos mayores, que es lo que consideramos subir la pared de preocupaciones. De hecho, en esta etapa la liquidez iba saliendo del mercado y por liquidez me refiero a esto, el hecho de que el portafolio del gobierno de la Reserva Federal se va disminuyendo. Cuando el portafolio aumenta, la bolsa aumenta, más que nada tecnología, y esta vez estamos en una etapa en donde está disminuyendo. Los últimos meses, aunque tenemos aumentos, esto fue por la crisis financiera que tuvimos hace unos meses en marzo, para inyectar dinero nuevamente, se está reduciendo y tuvimos un mínimo menor, por lo que podemos considerar que estamos en una etapa similar a cualquier otra recesión que se aproxima. Entonces, cada vez estamos en puntos de mayor riesgo. Por eso hemos estado viendo también qué pasa con desempleo. Hoy tuvimos unemployment claims que parecen que fueron menores a los esperados. Esto usualmente es buena noticia, pero sabemos que la antigua noticia, la anterior de unemployment rate, aumentó. Ahora se espera un 3.7. Mañana, esta es la siguiente noticia importante, desempleo el día de mañana. Si esto aumenta, cada vez nos acerca más a una recesión. En las recesiones aumenta el desempleo y las tasas de interés altas generan desempleo. Entonces, todo apunta a eso. Querer estar pensando que la bolsa ahorita va a seguir subiendo y subiendo sería apostar a que únicamente
vamos a tener un crecimiento más, incluso podríamos superar máximos como en la etapa anterior de este ciclo 2019, en donde sí tuvimos máximos, pero después tuvimos una caída. Entonces, aunque tengamos el escenario, el mejor escenario posible, en donde la bolsa sí rebota a estos puntos, yo de igual manera no estaría buscando un trade o inversiones a largo plazo, porque las probabilidades son de que aunque superemos los máximos anteriores, igual tendríamos una caída cuando se materialice la recesión, cuando aumente el desempleo. Y es ahí donde ya estaríamos viendo que otra vez se inyecta dinero en la economía, que el portafolio de la Reserva Federal aumenta. En general, eso sí hace que los mercados suban constantemente. Ahora estamos en una etapa de subir la pared de preocupaciones. Y todo esto es negativo para la bolsa a un mediano o largo plazo. Entonces sí, estos son buenos puntos de compra porque estamos en un soporte que viene desde el 2022, pero yo los trataría únicamente como un trade. No trataría de buscar y mantenerme aquí meses, puesto que la mayor probabilidad es que aunque subamos, la caída llegará cuando se materialice la recesión. Y si vemos otros ejemplos, no siempre pasa esto de superar los máximos. De hecho, podemos ver el 2015, ya lo vimos en el video anterior, no necesariamente superamos los máximos. En octubre, septiembre estuvimos bajistas para después tener un brinco, un rebote en noviembre y octubre, pero de igual manera creamos un mínimo menor. Podemos ir a ver otros años similares. Uno de los ejemplos más mencionados es los 70s actualmente, porque sí tiene muchas similitudes con lo que estamos viviendo ahora. Es una etapa en donde la inflación subió y después bajó y después volvió a subir y después bajó otra vez. Básicamente tuvimos un mercado lateral. Podríamos decir que cada crecimiento era borrado y también incluso las caídas fueron más profundas cada vez. Es una etapa de lateralización. Es como una boca que se va abriendo donde vimos los techos, vimos los fondos. Y la inflación estuvo haciendo exactamente lo contrario. O sea, inflación subía mientras la bolsa caía y después la inflación bajaba mientras la bolsa subía. De hecho, podemos hacer la comparación acá. Inflación sería la línea anaranjada. Como ven, cada vez que la bolsa cayó, la inflación subió. Luego la inflación subió, la bolsa cayó. Y así, hasta que eventualmente fue esta etapa muy famosa en donde sí se aumentaron las tasas de interés a puntos enormes en muy poco tiempo, forzando ya una recesión, que es lo que usualmente sí baja la inflación completamente. Esto es algo que Jerome Powell sabe y por eso ha querido también subir las tasas de interés y dejarlas arriba por más tiempo, en vez de cometer el error que se cometieron en los 70s, que se estaban subiendo las tasas, se bajaban, se subían, se bajaban. Esta vez se van a mantener arriba por mayor tiempo y eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, sí, tal vez no se repita exactamente igual. Lo que sí es que ya estamos viendo que la inflación está subiendo también últimamente. Hemos visto un par de meses de la inflación subir y por eso las tasas de interés se han mantenido arriba. En la etapa de los 70s que menciono, el error fue que cuando estábamos llegando a puntos cerca de la meta, se bajaron las tasas de interés. Esta vez no se han bajado, lo que significa con mayor probabilidad que sí, la recesión se puede forzar más temprano y considero que es mejor eso a estar en una etapa de los 70s en donde básicamente el mercado no fue a ningún lado. Sí fue una etapa para trading, claro, comprar fondos, vender los techos, pero no fue una etapa de invertir. De nada sirve invertir en una década en donde no vamos a ningún nuevo máximo. Esta vez lo más probable es que si las tasas se mantienen arriba, aunque Jerome Powell mencione que vamos a tener un soft landing, un aterrizaje suave, lo que históricamente pasa es que una recesión es lo que sí resuelve la inflación. Los problemas de inflación se resuelven forzando una recesión con altas tasas de interés y reduciendo el portafolio, que es lo que se ha venido haciendo desde el 2022. Y esto claramente ahora tiene máximos menores y mínimos menores, lo que indica que sí es muy probable que una recesión se tenga en los siguientes meses. Por eso, aunque la bolsa pueda levantarse a corto plazo, que es también lo que estamos viendo en el hecho de que son buenos soportes, la bolsa podría subir, podríamos tener un máximo menor y podríamos continuar hacia la recesión. Las recesiones no siempre son caídas como en la pandemia, de hecho es más bien la excepción, no siempre vamos a tener un crash, pero de igual manera podemos tener una tendencia bajista a puntos más bajos, que es lo que he venido mencionando también acerca de Bitcoin. Bitcoin no solamente por los peligros de recesión, por los peligros de altas tasas de interés, salida de liquidez en el mercado, que es esto no favorece a cripto. Cripto se levantó este año y con mayor razón, viendo las etapas de lo que suele hacer Bitcoin,
no significa nuevos máximos, significa lateralización. Y una vez que se crea el tope local, como fue en el 2019, ese sí fue un tope más alto que el actual, porque ahí recuperamos muchísimo más del mercado bajista. De igual manera tuvimos una tendencia bajista hacia una recesión / pandemia. No creo que tengamos una pandemia esta vez, pero una recesión sí es muy probable. Entonces estamos en esa etapa de lateralización, que sería una tendencia bajista a mediano plazo para borrar ciertas ganancias que se tuvieron a inicio del año. Entonces, obviamente no hay manera de saber el futuro, pero sí hay manera de entender el pasado y ver la historia. Por eso, como he mencionado, más bien estoy buscando trades en corto. Los trades que tengo son en corto actualmente en la mayoría. Y sí, también he vendido porcentajes de acciones y cripto por esa misma razón. Y no últimamente, sino también desde antes. Esto es lo que ha venido sucediendo, y entendiendo esto, considero que es mejor idea estar buscando nuevos puntos de compra una vez que ya se está resolviendo lo que sería la curvatura de rendimientos, que ya estamos acá. O sea, en los siguientes meses, siguientes semanas, es muy probable que ya la curvatura llegue al punto cero. Ya estaríamos considerando que está terminando la inversión y que la recesión estaría encima. Esto es algo que se tiene que ver aquí en las gráficas, no en las noticias. Cuando vean en las noticias, en la tele, en internet que estamos en una recesión, probablemente ya Bitcoin está subiendo más, probablemente la bolsa ya se ha recuperado más, porque eso funciona así. Las noticias son muy tardías, más bien usualmente van a marcar un tope para tener un retroceso y después más adelante sí podríamos continuar. Pero es más probable que veamos el desempleo indicarnos el inicio de la caída. También podemos verlo en la bolsa si venimos a ver el SP500 y lo comparamos con el Unemployment Rate, la tasa de desempleo, que de hecho es la noticia que vamos a tener mañana viernes. Podemos ver la correlación. Nuevamente, desempleo sería la línea anaranjada. Voy a limpiar un poco la gráfica, en donde aumento de desempleo marca fondos. Claro, esta fue la etapa de la pandemia, un crash, pero de igual manera podemos ver en etapas anteriores, principalmente en la etapa de los 70s, que viene siendo la más similar. No que vaya a resolverse exactamente igual, pero los inicios de cuando el desempleo empieza a aumentar, ya la bolsa empieza a buscar los fondos. De hecho, el desempleo puede ya ir subiendo, la línea anaranjada en este caso. Cuando ya empieza a subir, vemos que la bolsa ya continúa su caída. Y cuando el desempleo sí ya está llegando a los puntos más altos de desempleo antes de cambiar, la bolsa ya se está recuperando. De igual manera acá, el desempleo empieza a aumentar otra vez y la bolsa empieza a caer. Para puntos en donde el desempleo ya genera el punto más alto, la bolsa ya generó el fondo. Por eso es tan importante ver qué está pasando con el desempleo, porque si el desempleo aumenta, ya la recesión es básicamente inevitable. Es lo que estaría confirmando una recesión técnica, no solo por los 2 trimestres de Producto Interno Bruto negativo, que eso tendríamos que ver lo que pasa con el trimestre anterior y estos últimos 3 meses del año claramente, y ya más definitivamente el siguiente año, inicios del 2024, es muy probable que ya estemos con la inversión cerca de cero o arriba de cero, confirmando en ese entonces la recesión. Entonces, en resumen, ¿qué significa todo esto? Que si uno cree que la historia se repite, y yo soy de ese bando en donde es mejor ser parte de lo que la historia nos demuestra, es más probable que, aunque la bolsa está en puntos que son buenos soportes, no significaría ir a nuevos máximos. Al menos de que pase exactamente esto. Y de igual manera, si sucede lo que sucedió en el 2019, también significa que cuando llegue la recesión, aunque estemos en puntos más altos al máximo anterior, la caída es inevitable, por lo que cualquier compra desde acá es mejor manejarlo como trades, o en mi caso, más bien buscar opciones de venta en ciertas acciones que ya se han sobrevaluado. Hay muchos ejemplos de acciones de tecnología que ya más bien se encuentran en puntos de nuevos máximos, como Nvidia, otras cerca como Meta, para tomar ciertos porcentajes de ganancias hasta que se resuelva lo que sería la curvatura de rendimientos, o sea, la recesión. Y si no, también posibilidades de trades en corto. Y nuevamente ya esto depende si uno quiere buscar acciones o cripto. Yo últimamente me he enfocado más a cripto. Nuevamente los movimientos en cripto generan más rendimientos. Lo que se puede obtener un 5% en acciones, se puede obtener hasta un 15 o 20% en algunas criptomonedas. Pero en sí el panorama no ha cambiado para nada. Después de que Bitcoin fue rechazado en los 28,000, habíamos mencionado que es muy probable que mantengamos la tendencia bajista. Por el momento estamos pegando con los techos, con la resistencia. Volvimos a visitar los 28,000 en la vela de hoy e inmediatamente fue rechazado. Ahora,
Si se mantiene la temporada, aunque podamos seguir pegando con esta resistencia, lo que usualmente vemos es que eventualmente Bitcoin, aunque consolide, va a tener un mínimo menor. Y eso es lo que considero que va a pasar. Por eso lo que se requiere aquí es paciencia. Ya los trades se tomaron y llegarán nuevos trades. Probablemente ya en largo cuando estemos en soportes. Claramente aquí estamos en una resistencia, por lo que estar comprando en una resistencia no tiene sentido. Y la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Tiene una tendencia alcista. Ya esto lo menciono a cada rato. Se trata del hecho de que Bitcoin suba o baje, le va a ganar a altcoins, por lo que altcoins van a perder ante Bitcoin, y así ha sido todo este año básicamente. Eso cambiará cuando la dominancia de Bitcoin esté en resistencias, tal vez 56%, tal vez hasta el 60%. Es ahí donde ya altcoins empiezan a ganarle a Bitcoin, ya están generando fondos ante Bitcoin y ante el dólar también, para que si tengan un crecimiento hacia el Bitcoin halving, bull run, el mercado alcista para el siguiente año. Esa es la etapa en donde uno se prepara con un portafolio con mayor porcentajes en altcoins que en Bitcoin, pero todavía no es esa etapa. Así que la noticia de mañana es importante: desempleo, estar pendiente a eso. Si puedo, subo un video por acá. Si no, también quieren estar al tanto de todo lo que pasa adentro de Pro Plan Trading, estoy anunciando qué trades estoy tomando. Pueden aprender trading paso a paso conmigo, curso con acceso de por vida, señales, sesiones en vivo en donde analizamos el mercado y trades de otros estudiantes, diferentes inversiones que se están realizando. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.